Bien, buenas noches. Vamos a continuar con el estudio del libro de Nehemías, en el capítulo 9, sobre la última parte ya de la oración de confesión del pueblo. Vamos a leer los versículos que comprenden del 26 al 38 y después vamos a tener algunas consideraciones sobre esto en relación a otras cosas que hemos hablado y en relación a otras cosas que el libro va a tocar más adelante. Vamos a leer, dice, yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que tengo acá. Dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti, y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti, y tú escuchaste desde el cielo, y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. Pero cuando tenían descanso volvían a hacer lo malo delante de ti. Por tanto tú los abandonabas en manos de sus enemigos para que los dominaran. Cuando clamaban de nuevo a ti, tú oías desde el cielo, y muchas veces los rescataste conforme a tu compasión. Los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años, y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste, ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas, pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres, para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella, y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros, a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. Y en gran angustia estamos. A causa de todo esto nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Vamos a orar y vamos a comenzar con las consideraciones. Padre Celestial, gracias por poder estar reunidos como iglesia para estudiar tu palabra, para leer, para ver la historia del pueblo de Israel y como siempre, Señor, vernos reflejados en tu palabra que penetra hasta partir el alma y lo más profundo de nosotros, porque todas las cosas están desnudas y abiertas delante tuyo, Señor. Que podamos ver nuestro propio corazón, que podamos analizar nuestra propia vida y nuestras acciones, tanto individuales como colectivas, Señor, delante tuyo, para aprender del arrepentimiento, Señor, y del pecado constante en el que vemos que se manejó tu pueblo. Pero vos, Señor, sos un Dios clemente y compasivo y enviaste a Cristo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque no nos exterminaste, sino que nos salvaste. Gracias, Padre, por tu amor. Te pedimos que nos guíes a toda verdad en la noche de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. No son muchos versículos para hacer una consideración yendo verso por verso, pero veo, y lo quería compartir con ustedes, un patrón que se repite. Yo acá en el texto que redacté lo señalé con colores, pero bueno, lo tengo anotado. El patrón que se repite es: el pueblo peca, Dios lo disciplina, el pueblo muestra un arrepentimiento, casi siempre en base a esta disciplina, a este castigo, Dios muestra misericordia y el pueblo vuelve a pecar. Y esto se repite constantemente. Esto que leemos acá es como una confesión de este pecado, pero como ya dijimos en otras oportunidades, estudiando tanto Esdras como Nehemías,
el pueblo vuelve a caer. Es más, yendo hacia el final de Nehemías, después de este pacto que firman acá, igual vuelven a pecar. Nehemías hace una visita a Jerusalén y encuentra gente pisando uvas en el día de reposo, no respetando la ley, y se vuelve a repetir esto. Y yo no quería ser hipócrita, y esto es un patrón que también veo en mi propia vida y en las vidas de la gente con la que trabajo como líder de adolescentes. Es un patrón que veo en la historia humana, es un patrón que se repite constantemente. En nuestra vida, este patrón se rompe cuando entra Cristo. Y en la historia también se rompe cuando entra Cristo. Acompáñenme por favor a Mateo 23. Vamos a leer los versículos 37 al 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, porque les digo, desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Acá se rompe con Cristo el patrón que veníamos viendo. No es pecado, disciplina, arrepentimiento, liberación de parte de Dios y otra vez pecado, no. Jesús dice, no me van a ver más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta noche. Tengo anotado acá varias ocasiones, como un resumen histórico, en las que el pueblo recibe de parte de Dios esta bendición, esta liberación y advertencias proféticas ante su pecado, y aún así termina cayendo una y otra vez. Miren, vamos a Éxodo 2 y prestemos mucha atención en particular a las palabras. Vamos a hacer un repaso un poco superficial por el Antiguo Testamento. Éxodo 2, 23 al 25. Dice, el título en mi Biblia dice, Dios oye a Israel. Dice el 23, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Este es el mismo pueblo que es sacado de Egipto, es el mismo pueblo que Dios envía a Moisés a que esté con ellos, a que los libere, los haga pasar por el medio del mar, y es el mismo pueblo que en Éxodo 32, vamos a leerlo, abandona al Señor y usa estas palabras que resultan completamente chocantes, pero que también son aplicables a nuestra vida cuando pecamos y nos olvidamos del Señor. Éxodo 32 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Es el mismo pueblo que, clamando esclavo en Egipto, Dios se acordó de ellos y los liberó. Es la misma historia que vamos a ver cómo se repite constantemente, una y otra vez. Otro texto que me llamó mucho la atención está en Jueces 2, acompáñenme por favor. Jueces 2, 18. Dice, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían, pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y esta es la descripción constante del corazón humano. Alguien dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Vamos a Jueces 10,
al 16. Vamos a leerlo, dice: Entonces los israelitas clamaron al Señor: Hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y el Señor respondió a los israelitas: ¿No los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? Cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían, clamaron a mí, y yo los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Los israelitas respondieron al Señor: Hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros del medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la angustia de Israel. Yo me pregunto si en mi propia vida en algún momento el Señor le pasa esto de decir: no puedo soportar más su angustia, pero particularmente Él puede soportar mi angustia porque le tocó soportar la angustia de Cristo. Cristo en Getsemaní, la Biblia dice, estaba triste hasta la muerte. Esta separación, esa angustia es la que tuvo que estar en el medio para que el Señor me libre a mí. Estas son algunas de las consideraciones que tenía. Otra vez lo mismo, mientras vivía el juez, obedecían, muerto el juez, recaían. Después tenemos las advertencias que están en Amós. Hay particularmente dos oportunidades, pero la que más me gusta es la del 5:4. Pero vamos a leer Amós 4, del 6 al 13. Dice Amós 4, del 6 al 13. Pero yo también los he puesto a diente limpio en todas sus ciudades y a falta de pan en todos sus lugares, es decir, sin comida. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Y además les retuve la lluvia cuando aún faltaban 3 meses para la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó. Así que de 2 o 3 ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Los herí con viento abrasador y con plagas, y la oruga ha devorado sus muchos huertos y viñedos, sus higueras y sus olivos. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí, declara el Señor. Envié contra ustedes una plaga como la plaga de Egipto. Maté a espada a sus jóvenes junto con sus caballos capturados, e hice subir hasta sus narices el hedor de su campamento. Sin embargo, ustedes no se han vuelto a mí. Una y otra vez, ustedes no se han vuelto a mí. Y el capítulo siguiente, el 5 del 4 al 15, dice: Porque así dice el Señor a la casa de Israel: búsquenme y vivirán. La Reina Valera dice: buscadme y viviréis, como aquel viejo disco de Marcos Vidal. Pero no busquen a Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Busquen al Señor y vivirán. No sea que Él les caiga como fuego, oh casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra las justicias. El que hizo las Pléyades y el Orión cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra, el Señor es su nombre. Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Vamos hasta el versículo 14, dice: busquen lo bueno y no lo malo para que vivan. Y así sea con ustedes el Señor Dios de los ejércitos, tal como han dicho. Aborrezcan el mal, amen el bien, y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. Y esto es muy fácil de entender ya con el diario del lunes, ya a 2500 años de estas cosas que leímos, particularmente en Amós o en Nehemías. Pero el pueblo, recibiendo estas advertencias una y otra vez, volvía a caer. Y algo que pensaba yo es que no alcanzaba la muralla reconstruida, no alcanzaba estar otra vez en Jerusalén, no alcanzaba volver a dedicar el templo. No hay muralla, no hay templo, no hay Jerusalén recibida otra vez que aguante las ganas de pecar del corazón humano. La verdad que esta oración de parte del pueblo, de parte de los levitas, creo que está para que entendamos esta cuestión de nuestra propia depravación como especie y para que lo veamos como un espejo delante de nuestros rostros.
Después, bueno, también en Oseas dice, vuelve Israel al Señor tu Dios. Es un pasaje similar al que leímos antes, en el que repite esto. Y algo que me llamó la atención está en Segunda Reyes, del 17, Segunda Reyes 17, del 7 al 23. No lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte. Dice, esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios. Ya con esa sola frase podríamos resumir todos los padecimientos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que está narrando en lo que leímos de Nehemías 9. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel, que ellos habían introducido. Es un resumen del motivo de todo cautiverio. Y ya yendo a la parte de la liberación, del perdón de los pecados, pensaba en esto que decía Jesús. No me verán hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. El motivo por el cual el pueblo seguía cayendo es porque su arrepentimiento tenía que ver con no querer caer cautivo otra vez. La obediencia condicionada por el miedo al castigo no sirve de nada. Miren, acompáñenme a Jeremías 4, conocido, lo aprendemos los que venimos desde que nacimos en la escuela dominical, y aún así tantas veces nos chocamos contra la pared con estas cosas también. Jeremías 4, vamos a leer del 1 al 4, dice, si has de volver, oh Israel, declara el Señor, vuélvete a mí. Si quitas de mi presencia tus abominaciones y no vacilas, y juras, vive el Señor, en verdad, en juicio y en justicia, entonces en Él serán bendecidas las naciones, y en Él se gloriarán. Porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén, rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. La obediencia que pedía el Señor, la misma que nos pide a nosotros, no tiene que ver con el miedo al castigo. En nuestra propia vida, estando en Cristo, no hay castigo que valga porque Él ya lo pagó. Y aún así muchas veces a lo mejor tenemos la falsa idea de que si pecamos Dios nos va a castigar o que no tenemos que pecar para que no nos castigue. Acá está hablando de quitar la maldad del corazón, de quitar la maldad del medio. Ese ciclo es precisamente el que Jesús declara que ha llegado a su culminación en Mateo 23, cuando afirma que Jerusalén sigue siendo la que mata a los profetas y está a punto de rechazar al mismo Hijo de Dios. Las palabras de Jesús en Mateo 23 indican que ya se terminó la paciencia y el ciclo de pecado y restauración se cumplen sí o sí en Él. Fíjense lo que dice en Nehemías 9, 29. Dice, pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. En Romanos 1:17 tenemos que, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Después dice, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Y a mí me hacía pensar en la apertura del libro de Hebreos que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo podemos reconciliar la idea de vivir una vida de santidad con nuestro cuerpo caído? Fíjense lo que decía la confesión en Nehemías 9, dice, nuestros pecados que dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados. Pienso en las palabras que le dice Dios a Caín, le dice, el pecado está a la puerta, pero está en tus manos enseñorearte de él. Tenemos la opción de no pecar. Nosotros que estamos en Cristo, que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cuántas veces a una oración de distancia
podemos evitar, ya sea la tentación, una mala respuesta o alejarnos del Señor. Acompáñenme a Efesios 2, del 4 al 10, porque acá está la respuesta a estas preguntas. Y gloria a Dios porque acá encontramos en su palabra la respuesta a tantas preguntas. Dice el 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. En este texto de Efesios se resume todo lo que viene confesando y renunciando y anunciando delante de Dios en Nehemías 9. Dice el 9:31, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. La justicia de Dios y su clemencia, su compasión, su misericordia se reencuentran en Cristo. Por eso no fuimos exterminados. Dice, por causa del gran amor de Dios que se manifestó en Cristo, que murió por nosotros para tenernos junto a Él, la propiciación por nuestros pecados, como dice en 1 Juan 2:2, nosotros podemos decir, a viva voz, con el corazón envuelto en llamas, en emoción y amor por nuestro Dios, en justicia que no nos pertenece, sin nuestra propia santidad, sin perfección alguna, sin mérito de ningún tipo, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes, hermanos, pero quiero hacer énfasis en esta idea de que cuando termina Nehemías, después de que habían firmado este pacto, como ya vimos cuando leímos el final de Esdras, de aquellos que tenían mujeres extranjeras y las expulsan, cuando me tocó la oportunidad de compartir con ustedes la consideración de esos textos, una y otra vez firman pactos, declaraciones, confesiones de pecado y una y otra vez vuelven a caer, porque el corazón humano no tiene otra opción sin Cristo más que ir de continuo hacia el mal. Una y otra vez. Y me hace pensar en tantos textos, me hace pensar, por ejemplo, cuando dice que todos nos descarriamos como ovejas, que a una nos hicimos inútiles, que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Pero en Cristo tenemos la posibilidad de santidad, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. En Cristo tenemos la posibilidad de perfección solo porque Él es perfecto. Creo que acá, en estas consideraciones, se resume perfectamente lo que luchaba el pueblo y estas consideraciones sobre Nehemías 9. Lamentablemente, el libro de Nehemías continúa, el pueblo es liberado, la muralla es reconstruida, el templo es levantado otra vez, y al final del libro no nos encontramos con un panorama feliz o un final feliz. Nos encontramos con que termina él peleándose con gente, tirando los muebles de la casa de Tobías que le habían puesto en los atrios del pueblo, del templo, y termina pegándole a gente porque habían criado hijos que no hablaban la lengua de Judá. Lamentablemente el corazón humano tiende de continuo hacia el mal. Gracias a Dios por Cristo que vino a restaurar incluso la imagen caída de la humanidad.